Hola Katia, buenas noches. No sé si me escucha. ¿Cómo es? Hola, Hola, profe. hola. Hola, es que me aparece con nombre de Katia, entonces no sabía si era ese nombre o era otro. No, ¿Cómo está? es que siempre lo Igual, cambio, pero. tranquilo, tranquilo, igual no hay problema, lo puede dejar así sin ningún problema. Lo importante es que reciba la clase. Ujú. David. Ok, ya veo que lo cambió tranquilo. Ok, entonces, bueno, vamos a ir empezando por acá. Algunos me dijeron que estaban en inglés desde las 6, entonces ahí se van a ir incorporando poco a poco. Es que yo solo llevo matemáticas. De verdad, solo lleva mate. Sí, Es no, no, que, ahora. de hecho, Ajá. yo tenía rezagado mate de séptimo, mate de octavo y de noveno, entonces. O sea, solo le falta todo mate para graduarse de noveno. Exacto. Bueno, y si le pone, rapidito lo logra, porque en este, de lo que queda del año, sacaría mate y mate de séptimo. Y el Esa- otro año completo ya sacaría octavo y noveno. No, ya el de séptimo ya lo saqué. No, suave. No, sí, Profe, estamos en octavo. Estamos en profe, ¿por octavo. qué hice sesión virtual séptimo? Ay, Dios, ¿será que abrí octavo? No, abajo No, sí, dice octavo, octavo. octavo. Yo, No, sesión santísima. virtual 7. Yo. Yo dije, yo abrí lo de octavo, porque también doy séptimo, doy octavo y doy noveno. Y yo dije, uy, no me diga que mandé los links al revés. O, ay, no, no, yo también me asusté. Más sí, que yo no. estuve mandándole a todos, ¿verdad? Como estas son las clases, y empecé a mandarle a todos los grupos, todos los links. Sí, no, conmigo, no sé, es que le pongo así como por llevar un Sí, orden, sí. pero sí, esta es Yo la dije, clase suave. número 7 que hemos llevado. Sí, sí. Y yo, uy, no, abrí el que no era o mandé el que no era. Qué susto. No, pero sí estamos en Sí, sí, octavo. estamos en octavo. Sí, sí, no, no, ya casi saca. Ya el otro año termina mate de noveno y se puede graduar. Por lo menos ya le queda una parte y ya después décimo y undécimo, rapidito lo van sacando. Ok, igual yo estoy haciendo la grabación de la clase, entonces al final yo coloco aquí los videos para que después ustedes los puedan retomar. De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, que fue como el cierre de geometría, ya de hoy en adelante, o sea, la clase que tenemos hoy y la de hoy en 8, porque el lunes es feriado, entonces Sí. esta clase de hoy en 8 y ya el lunes siguiente es el examen, ¿verdad? 26 de septiembre. Ya Ujú. esto va rapidísimo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo por acá lo que es álgebra. Para álgebra, sí, vamos a tener ciertas cositas, ¿verdad? Ya hasta, digamos, lo que vimos la última clase, hasta la primera, todo eso era numérico, ¿verdad? O sea, nada más íbamos haciendo que una suma, que una resta, multiplicación, división, todo de manera normal. El detalle es que ya en álgebra nos van a ir incorporando letras, ¿verdad? Que ya tenemos que ir sumando letras, restando letras, multiplicando, haciendo potencias, fórmulas notables, ecuaciones, o sea, tenemos bastante que ver en álgebra. Entonces, por acá vamos a empezar con el siguiente ejemplo. En el año 2011, para trasladarse en taxi, la tarifa era de 550 colones para el primer kilómetro y de 200 colones para cada kilómetro adicional. Represente mediante una tabla la cantidad de dinero que se debe pagar por la distancia recorrida en kilómetros. Utilice como valor inicial el primer kilómetro. Plantee una representación algebraica, o sea, ya aquí vamos a ir generando como una fórmula que sirva de modelo para esta situación y represente en un sistema de ejes cartesianos la función descrita en el problema. Entonces, por acá vamos a ir respondiendo acá. Entonces, la parte A nos dicen represente mediante una tabla la cantidad de dinero que nosotros tenemos que ir pagando de acuerdo a la distancia en kilómetros. Entonces,
podemos hacer por acá una tabla que nos vaya diciendo distancia y la otra, digamos, dinero o pago, ¿verdad? Como le quieran llamar. Entonces, vamos a ver cómo nos va quedando aquí la tableta. Dice que empecemos con el primer kilómetro. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, acá kilómetro uno, kilómetro 2, kilómetro 3, kilómetro 4, kilómetro 5, por ejemplo. Igual, si lo hacemos con kilómetro 6, kilómetro 7 y demás, la idea es exactamente la misma. Ahora nosotros sí sabemos que eso más bien es como algo infinito, lo que nos pueden cobrar a nosotros en el taxi. Entonces, para el primer kilómetro, y esa información la tenemos acá, ¿verdad? Son 550 colones para ese primer kilómetro. Entonces, aquí en la tabla ponemos eso, ¿verdad? 550. Para el segundo kilómetro, que también lo tenemos por acá, nos cobran 200 colones para el kilómetro adicional. O sea que si yo solo ando un primer kilómetro, o sea, un viaje corto, nos van a cobrar 550. Pero ¿cuánto vamos a pagar si ya andamos 2 kilómetros? O sea, nos van a cobrar 200 colones de más. Entonces, si por un kilómetro pagamos 550, de por un segundo kilómetro, a ese 550 le tendría que agregar 200 colones, ¿verdad? O sea, para un segundo kilómetro vamos a pagar 750, por ejemplo. Más bien ese taxi está demasiado barato, pero bueno, si fueran 3 kilómetros, de igual, ¿verdad? Ven que tengo que irle sumando o agregando 200 colones a cada kilómetro adicional. Entonces, a 750 le agregamos 200 que nos va a dar 950. Si fuera con 4 kilómetros, agregamos otros 200 colones, que serían 1150. Y para otro kilómetro más, o sea, con una distancia de 5 kilómetros, nos va a quedar 1350. Y si queremos seguir la tabla, qué sé yo, hasta 10 kilómetros, por ejemplo, lo podemos hacer. Igual ya vemos más o menos o le hemos como agarrado el toquecillo de que cada vez tenemos que ir agregando 200 colones. Entonces, en realidad, esa tabla la podemos continuar hasta el infinito. Entonces, ya tendríamos la respuesta a la pregunta A, ¿verdad? Para la pregunta B, plantee una representación algebraica que sirva de modelo para esta situación. Que a mí me digan modelo matemático, que me digan representación algebraica o que me digan fórmula es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo generar yo una fórmula? Porque vea que yo ahorita hago una tabla o qué sé yo, con 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros, pero si yo quisiera saber, por ejemplo, un viaje de 20 kilómetros, yo no voy a hacer una tabla hasta llegar a los 20 kilómetros. Entonces, lo ideal sería ir generando una fórmula, que si son 20 kilómetros, que si son 100 kilómetros, o no importa la cantidad que se recorra, como que sea directa, ¿verdad? Que nos digan de una vez, así, la cantidad de dinero fue y ya damos esa cantidad. Entonces, ¿qué fórmula creen ustedes que podríamos generar acá? Sí les puedo dar como una pista, ¿verdad? La Profe, letra X, ajá. ahí digamos, se podría aplicar como tipo regla de tres también. Sí y no. Digamos, usted me puede aplicar una regla de 3, pero para 2, 3, 4, 5 y hasta más kilómetros, porque aquí sí llevamos como ese patrón, pero por acá no nos serviría la regla de 3. O sea, específicamente por el primero, porque para el primer kilómetro me dan un monto exacto. O sea, no me dicen, qué sé yo, inicialmente 200 colones, no. Nada más me dice, cobre 550 por el primero
y ya por el segundo, tercer, cuarto, quinto o hasta más, ya ahí sí llevamos un patrón de 200. Entonces, si no tuviéramos el precio de este primer kilómetro, con base a la información del resto de la tabla, o sea, de 2 kilómetros en adelante, sí podríamos utilizar regla de tres, pero en este caso no. Tendríamos que ir generando una fórmula. Entonces, el detalle es que dependiendo de la situación, a ustedes les va a tocar como formar esa, o sea, generar esa fórmula, ¿verdad? Saber cómo la formamos por ahí. Entonces, X va a tener representación de distancia. En este caso, vamos a verlo como una distancia en kilómetros, ¿verdad? Que es la información que nosotros estamos trabajando acá, ¿verdad? No estamos trabajando una distancia en metros o algo así, no, ¿verdad? Aquí me están dando toda la información en kilómetros y Y sería, digamos, el precio o el dinero o el monto a pagar, ¿verdad? Y ese precio estaría en colones. ¿Cómo tratarían de buscar una fórmula? ¿Se nos ocurre alguna fórmula o no se nos ocurre nada? Ni idea, profe. Ni idea. Bueno, como son las primeras, yo les voy a ayudar a generar esta fórmula. O sea, la fórmula va a ser Y igual a 550. Ok, yo les voy a poner la fórmula y les voy a explicar por qué la fórmula es así. Porque sí tiene también como su toquecillo el formar estas fórmulas. Ok, esta es la fórmula que me genera el precio. Entonces, aquí dijimos que X representa la distancia en kilómetros, o sea, mi valor de X puede valer 1, puede valer 2, 3, 4, 5 o hasta más. El detalle es que, vean que yo hice la tabla hasta 5, pero se puede continuar hasta el infinito. Y la letra Y va a ser el dinero, el precio, ¿verdad? O el cobro, lo que tengamos que nosotros pagar. Entonces, si yo tengo una distancia de 1, el precio es de 550. Entonces, tengo que garantizar que esta fórmula me sirva para el primer caso. Si tengo una distancia de 2 kilómetros, el precio es 750. Igual, tomando estos datos, tengo que garantizar que me sirva para esta fórmula. Igual si estamos trabajando con 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros o demás. Por lo mismo, yo les puse aquí la calculadora de una vez. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la X, que sería la distancia, la vamos a cambiar en la fórmula, una vez por 1, luego otro tiro por 2, por 3 y demás. Entonces, la fórmula dice 550 más 200 paréntesis, X menos 1. Dijimos que la X representaba la distancia. Si lo vamos a hacer con 1 kilómetro, entonces voy a cambiar aquí la X por 1. O sea, dentro del paréntesis me va a quedar 1 menos 1. Cerramos paréntesis. Entonces, si yo sé que esta fórmula está bien, cuando yo le dé igual a la cálculo, me tiene que dar 550. Y me está dando 550. Ok, vamos bien en esta fórmula con respecto a este cálculo. Si fuera para 2 kilómetros, tengo que aplicar exactamente la misma fórmula, pero voy a cambiar esta X por 2. Entonces, ya sea que volvamos a digitar todo en la cálculo o como es solo una partecita la que cambia,
Entonces, lo único que hacemos es cambiar nada más el 2. Ve que la fórmula queda igual, 550 más 200 por el paréntesis. Aquí cambiamos 2 menos 1 y cerramos paréntesis. O sea, en este caso me está dando 750, que es lo que estamos haciendo. Aquí es buscar la fórmula, generarla y para saber si está buena, irla probando con los valores. Para 3 kilómetros de distancia, aplico la misma fórmula, solo que vamos a cambiar la X por 3. Entonces, igual, si quieren digitar todo, perfecto. Y si no, nada más borramos, cambiamos por 3 y nos da 950. Vamos a traernos un toque la calco para acá. Con 4 de distancia, hacemos lo mismo, ¿verdad? Cambiamos acá por 4, le damos igual y esto sería 1150 para 5 kilómetros. La misma idea, ¿verdad? Tomamos acá, me daría 1350. O sea que esta fórmula que hemos generado, no importa la distancia que tengamos, siempre me va a tirar el precio. Entonces ya no es necesario irlo haciendo tablita por tablita, qué sé yo, si alguien me dice 10 kilómetros y yo ya tengo esta formulita, nada más cambio la X por 10, mira, por 10 kilómetros el taxi nos va a cobrar 2350 colones, por ejemplo, o por, no sé, una cantidad más grande de kilómetros, no sé, voy a poner 86, por ejemplo. Entonces, si andamos en ese taxi una distancia de 86 kilómetros, nos va a cobrar 17.550. Entonces, acá Disculpe, ya tendríamos, disculpe. sí, claro, dime, Y cómo, digamos, bueno, o sea, yo sé que ya usted sabe cómo crear la fórmula, pero, perdón, como una pista. sí, pero digamos, ¿cómo sé yo que tengo que hacerlo así? O sea, Ok, ponerle el -1 y todo. la pista está, busquen primero un patrón. ¿Verdad? Usted me va a decir, bueno, aquí hay un patrón, qué sé yo, de aquí para acá brincó 200, brincó 200, brincó 200, brincó 200. Entonces, mi fórmula va a llevar un 200. En realidad, este tipo de fórmulas va a llevar un número fijo, ya sea una suma o una resta, el patrón que nosotros encontramos, y acá puede ser, porque eso sí varía un poquitito, acá puede ser que sea solo X o a veces hay que hacerle X menos 1. Entonces, ¿por qué yo no la puse solo con X? ¿Qué pasa, por ejemplo? Igual, si entre el 200 y el paréntesis o la letra no hay nada, lo que hay es un por. Si yo no hubiera puesto X menos 1, sino que pongo solo 1, si fuera un kilómetro me tiene que dar 550. Ay, la borré. 550 más 200 por 1. Ven que, por ejemplo, si yo no le pongo ese menos 1 a la fórmula, me da 750. O sea, con un kilómetro me estaría dando el precio del otro. Igual, si yo no le pongo paréntesis y borro el 1, lo cambio por el 2, me da 950. O sea, como que se me está corriendo la tabla. Entonces, yo necesito que este me dé 550 sí o sí. Y si la fórmula lleva un 550, este más 200 y el resto no tiene que existir. O sea, esto tiene que ser cero para que este a la fuerza me dé 550. Entonces, ¿qué hago yo para que todo esto sea cero? Dice aquí dice un menos uno, tengo que poner aquí un uno a la par para que uno menos uno me dé cero y cualquier número multiplicado por cero me dé cero para que me quede solo el 550. Sí les traigo varios ejemplos acá en específico para que ustedes traten de descifrar como esa fórmula, ¿verdad? Entonces aquí, por ser el primero, yo les voy a ir ayudando a nivel de creación de esas fórmulas, yo les puedo ir dando como pistas. Por ejemplo, haga una suma o una suma con una multiplicación, o haga solo multiplicación, o haga solo potencia, o hágalo con resta, que esa es otra cosa. Ve que ustedes aquí los resultados van aumentándose o se van haciendo cada vez más grandes. Entonces ahí llevamos que una pista es una suma. Un caso, un caso donde podamos tal vez como tener la idea de que es una resta.
lo que pasa, por ejemplo, cuando se compra un carro nuevo o cuando compramos un celular nuevo, por ejemplo. Vaya a darlo más con el carro. Ustedes saben que nosotros sacamos un carro nuevo, el precio es súper alto, pero si pasa un año, ya no va a valer lo mismo que con que lo compramos, ¿verdad? Y si pasa un segundo año, se va devaluando, ¿verdad? O sea, el precio más bien cada vez va a ir más para abajo. Entonces va a ser un monto fijo, pero le tengo que ir restando. Entonces, por ahí lo vamos a ir sacando. La B represente en un sistema de ejes cartesianos la función descrita en el problema. O sea, tenemos que hacer un dibujo. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo nosotros este dibujo? Si alguno de ustedes me dice, profe, ¿puedo llevar regla al examen? Eso es opcional, ¿verdad? O sea, no tengo ningún problema. Si lo hacen a mano alzada, tampoco es que yo se los voy a poner malo porque no usaron regla, ¿verdad? Igual puede ser que en el examen nos pongan a graficar, como no sabemos cómo viene el examen hasta que no lo den, ¿verdad? Puede ser que nos pongan a hacer un dibujo de estos, pero que venga un espacio como una hoja cuadriculada, ¿verdad? Entonces, si viene una hojita cuadriculada, pues es muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vean que de acá nosotros dijimos que X era la distancia, o sea, este valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, y si lo queremos seguir más, son valores en X. La letra Y era el precio o el dinero, y es lo que yo voy a marcar acá. Entonces, ese dinero, o sea, el 550, 750, 950 y demás, sería el Y. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este dibujo como si fuera una cruz. O sea, vamos a hacer un eje horizontal, un eje vertical. La línea horizontal va a representar X siempre. La línea vertical va a representar siempre la letra Y. Entonces, no, vean que yo igual, ahorita yo mentiras que estoy usando una regla aquí, ¿verdad? Ven que yo lo estoy haciendo a mano alzada, entonces se los voy a explicar ahorita a mano alzada, por si ustedes en el momento del examen o en la práctica no tengan la regla y si tienen la hojita cuadriculada, si no, yo ahorita saco aparte una hoja cuadriculada para que lo vean también. Entonces, en X, ven que en X tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y si fuera hasta más, hasta más. En realidad, estos son rectas numéricas, donde ellas se cruzan, que sería este punto en específico, este viene siendo mi cero. Entonces, acá está cero, todo hacia la derecha van a ser valores positivos en esta recta X y hacia la izquierda van a ser números negativos. En este caso, solo vamos a tener positivos. Entonces, yo no voy a poner nada en este espacio de la izquierda, solo lo voy a poner en el de la derecha. Entonces, según esta tablita, llegamos hasta el 5. Si alguien hizo una tabla, qué sé yo, que los X llegar hasta 10, pues le toca hacer hasta 10. Pero yo siento que todavía con 5 ya no la jugamos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí una marquita que diga 1, 2, 3, 4 y 5. Más o menos que las distancias entre rayita y rayita quede parecida, ¿verdad? Porque no me van a poner aquí el 5 y como por aquí el 6, ¿verdad? Que está a una distancia un poco alejada, ¿verdad? Entonces que tengamos por ahí un poquito como de parecido los espacios y no tenemos regla. El de Y, ven que los números son 550, 750, 950, 1150 y 1350. O sea, estamos hablando de valores grandes. Mentiras que yo voy a poner 1, 2, 3, 4, porque ya que para llegar al 1000 y resto, ni siquiera nos va a alcanzar por acá. Entonces, si yo tengo que graficar de una tabla, hagan más o menos los espacios como una distancia parecida, eso sí, se colocan o se responden de abajo hacia arriba. Esto es como si a la recta le diéramos vuelta, solo que para arriba serían los positivos, este viene siendo el cero y para abajo
los negativos, como cuando estábamos en séptimo y que nos daban un termómetro, ¿verdad? Que las temperaturas hacia arriba eran positivas y hacia abajo eran temperaturas bajo cero. Aquí es exactamente la misma idea. Entonces, eso sí, se colocan los datos de abajo hacia arriba, o sea, de menor a mayor. Entonces, nuestro primer valor acá de menor a mayor es 550. Entonces, ese valor 550 lo vamos a poner acá. El siguiente valor igual, empezando de menor a mayor hacia arriba, 750, que sería el que va por acá. Luego seguiría 950, 1150. Se me fue uno de más. Y por acá 1350. ¿Ok? Voy a utilizar aquí un tono verde como para que no me quede tan rayado, o sea, el dibujo. Ven que cuando el X es 1, lleva en 550. Entonces, en este dibujo, yo tengo que ver dónde está el X1, que es aquí donde estoy pasando el puntero, con el valor de Y 550. O sea, yo ya sé que es este 1 y es este 550. Yo tengo que hacer que coincidan esos dos. O sea, tengo que subir este un poquito y mover este a la derecha para que se encuentren como en la esquina, por decirlo así. Entonces, esto que yo voy a trazar como en verde es como una guía. Entonces, acá en esta esquina, ahí, ay, perdón, ahí colocaríamos un punto, ¿ok? El siguiente punto, ¿cómo lo colocamos? Hacemos la misma idea. Ven que cuando teníamos el X o una distancia de 2, el dinero iba a ser 750, ¿verdad? Entonces lo mismo, voy a buscar o voy a fijarme dónde está mi 2, dónde está mi 750 y tengo que hacer que ellos coincidan, y en este caso van a coincidir como por acá. Si alguien me dice, profe, yo no necesito hacer esas líneas que usted está haciendo en verde, no lo hacen, ¿verdad? Esto es como una guía en el caso de que no tuviéramos la hoja cuadriculada, porque si la hoja cuadriculada está en el examen, de ahí nosotros nada más nos guiamos, ¿verdad? Con ese trazo, ¿ok? La siguiente, 3,950, de ahí igual, ¿verdad? 3,950 va a quedar como por acá, si no ahorita hago las bolitas. 4,1150, como por acá, y ven que el 5 va con 1350. Si no tuviéramos hoja cuadriculada, entonces aquí queda ese punto, aquí queda ese punto y aquí queda ese punto. Si no hemos hecho tan mal el dibujo, ¿ustedes qué podrían observar en este acomodo de puntos? Aunque sea a pura vista, pero ven que estos puntos vienen como en línea recta subiendo. Entonces, para esta temática, mis respuestas es o que todos los puntos suban de un solo o que todos los puntos bajen de un solo. En este caso, ¿por qué van subiendo? Porque conforme yo aumente la distancia, el precio a pagar va a ser todavía muchísimo más grande. Si yo pongo el ejemplo que dije hace un rato del carro, más bien, ¿qué va a suceder? Yo voy a empezar aquí con un punto súper alto, que fue en el momento en que compramos el carro, ahora que el valor estaba alto, pero conforme va pasando los años, el valor va bajando. Entonces, esto sería si lo hacemos a mano alzada. Si fuera que el examen, si el examen nos trajera, por ejemplo, una hoja
cuadriculado. Ok, nada más vamos a esperar porque de aquí, ven, por ejemplo, yo de aquí puedo sacar una hoja cuadriculada. Bueno, cuando esto le dé como la gana, vamos a ver. Ok. También otra opción es esa. Ven que ustedes ahorita están viendo mi hoja cuadriculada, tiene una escala de 2 en 2. Puede ser que la escala esté de 2 en 2, puede ser que la escala esté de 5 en 5, ¿verdad? Eso, por eso no hay problema. En este caso puede ser que vengan los ejes, puede ser que no estén los ejes. Ok, entonces digamos que algo así podríamos encontrar nosotros. Que voy a cortar un poco, nada más para que no quede. Ok, voy a cortarle en otro lugar. Ok, ok. Asumimos que ya nuestro examen trae esa hoja cuadriculada. Entonces, igual, si ya trajera la hoja cuadriculada, ustedes van a hacer la misma idea, ¿verdad? Aunque quede manualizada, pero por lo menos menos torcido, ya ustedes saben que este sería el eje X, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, acá, a mí es que me resbala, sí me resbala mucho el lápiz en donde estoy escribiendo. No es lo mismo que escribir en un lápiz y papel, digamos, a secas, que ahorita donde yo estoy escribiendo, que es una tablet, como cuando uno firma, cuando saca la cédula, que eso resbala un montón, así es más o menos como donde yo estoy escribiendo, entonces por aquello de que no me quede tan perfecto, pero la idea es la misma, ven que es más rápido, ustedes nada más hacen 550, 750, 950, 1150 y 1350. Entonces, es más rápido, ¿por qué? Porque el uno iba con 5000, 550, el 2 con 750, 3 con 950, aquí el 4 con 1150. Me pasó lo mismo de la otra vez que coloqué un 1 extra. Listo. Y el de 5 que iba con 1350. O sea, si nos lo dan en blanco, a ustedes les toca hacer eso y lo que yo marqué ahorita en verde es opcional, ¿verdad? Si lo quieren hacer como guía. Y si nos dan la hoja cuadriculada, pues nada más es como de remarcar un poquito más los ejes. Ay, aquí no puse Y. Remarcar un poquito más los ejes y es más fácil la guía para los puntos. Igual, puede ser que suba un montón o puede ser que baje un montón. Ya si quisiéramos ser muy detallados, aquí donde está el 1, 2, 3, 4 y 5, diríamos que es la distancia y por acá diríamos que es el precio, ¿verdad? Igual aunque esté en hoja cuadriculada, ¿verdad? Aquí decimos que es distancia y por aquí decimos que es el precio o el pago. ¿Ok? Entonces, Pero, ajá, disculpe, dime. entonces la tercera respuesta tendría que ser todo el dibujo así completo con los puntos. Ajá, correcto. La tercera, que es la de la representación gráfica o representarlo en ejes cartesianos, es
con este dibujo, ya sea que me lo den en blanco, o sea, el espacio completamente en blanco, tiene que hacer la construcción ahorita como hicimos esta de acá. Si fuera que ya nos dan como un pedacito de hoja cuadriculada y pues nada más marcamos los ejes y es un poco más fácil la guía de los puntitos. Pero sí, si me dicen representación gráfica o plano cartesiano o eje cartesiano, es hacer exactamente el dibujo. Pero el dibujo nos queda muchísimo más fácil de hacer si tenemos una tabla. O sea, si ya hay una tabla antes, porque yo sé que o este número va con este o tal número va con tal, y nos queda más fácil para poderlo graficar. Pero si yo no tengo la tabla, no puedo graficar de un solo tiro, sino que tendría que ir haciendo un poquito más de procedimiento previo. ¿Y qué sería ese procedimiento previo? Hacer una tabla. Que de hecho, un tipo de ejercicios es específicamente el que yo les puse a ustedes acá. Graficar una recta que está definida por esta ecuación. Que en la fórmula al inicio diga y o que en la fórmula al inicio diga f de x es exactamente lo mismo. O sea, son cuestiones de notación. Entonces, se puede decir así o se puede decir y igual a menos 4x más 6. Cualquiera de esas dos formas. Igual, si no le ponen g entre paréntesis x y le ponen h entre paréntesis x o cualquier otra letra, es exactamente lo mismo, ¿verdad? A nivel de álgebra y todo lo demás, dice, usan letras y sabemos que de las letras tenemos muchas desde la A hasta la Z. Entonces, para un caso como este, vamos a poder realizar primero la tabla. Si no tenemos la tabla hecha, no podemos hacer la gráfica. Entonces, como son en letras, nada más vamos a poner X y Y. Ustedes me dicen qué valores, porque ya aquí, si no nos dicen nada en específico, los valores de acá los pueden escoger ustedes. En este caso anterior, empezamos desde uno porque el ejercicio me decía que era un taxi, que llevaba cierta cantidad de kilómetros. Por ejemplo, yo no puedo llevar menos 3 kilómetros porque no tendría sentido con respecto al problema. Ahora yo no tengo distancias negativas. Por eso es que en particular esta tabla la empezamos desde el 1. 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y demás. Cuando es un ejercicio cualquiera, o sea, un ejercicio como este, que no representa problema, o sea, que no es ¿verdad? Una reacción de un problema, lo que hacemos nosotros es igual hacer una tabla. Si ya los numeritos, porque ese es otro apoyo, ¿verdad? Puede ser que a mí el ejercicio ya me diga cuáles son los valores de X. Nosotros nada más tenemos que ver cuáles son los valores de Y. Entonces, si ya la tabla dice aquí quiénes son, nada más hacemos el cambio en la calma. Si la tabla me dice quién, digamos, no me dice quiénes son, como en este caso, nada más ver cómo grafica, ustedes son los que van a escoger estos valores. Si es la opción de que escojan valores, yo esperaría, o mi consejo es que pongan en el centro el 0, pongan, por ejemplo, aquí yo puse para que escribieran igual 5 valores, pero pongan unas opciones en positivo, por ejemplo, el 1 y el 2, y hacia la izquierda unas opciones en negativo. Entonces ven que tienen el 0, 2 negativos y 2 positivos. Chicos, a esta llamada le queda menos de un minuto, ya casi se corta. Entonces, cuando se corta, volvemos a ingresar con el mismo link. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a ir haciendo nosotros por acá? Si sabemos que la X es -2, yo voy a tomar esta fórmula y aquí, donde esté la letra X, la voy a cambiar por el -2. Lo mismo lo voy a hacer con el -1, con el 0, con el 1 y con el 2. Nada más un detalle. ¿Qué operación ven ustedes entre el -4 y la X? Porque yo veo que este menos es del 4 negativo. Veo que aquí en el 6 hay un más.